¿Algunas veces han visto o sido partícipe de algún acto de discriminación hacia las personas de origen indígena? Bueno, si este es el caso, seguramente se preguntarían, ¿por qué surge este acto de discriminación? O quizás, ¿cuáles son sus causas? En el día de hoy les presentaremos la discriminación hacia las comunidades indígenas en México del 2000 al 2024. Mi nombre es Marcos Vázquez, en conjunto de David Reyes, Iván Roque y Juan Sánchez Almara. Les hablaremos. Bien, en la siguiente investigación abordaré que enfrentan las comunidades indígenas de México, como podría ser la falta de educación, las oportunidades laborales o el incumplimiento de derechos fundamentales ocasionados por la discriminación y desigualdad, además de cómo la discriminación estructural incrementa la pobreza y margina a estas comunidades, afectando a su calidad de vida y la inclusión en la sociedad mexicana, ayudándonos con la siguiente hipótesis. Si se persiste el racismo hacia las comunidades indígenas en México, entonces se reforzará la discriminación y exclusión hacia este grupo. Como objetivo nos propusimos el analizar el aumento de la discriminación hacia las comunidades indígenas durante los años 2000 a 2024, para así identificar cómo se originó la discriminación hacia estas comunidades, las consecuencias que éstas trae y proponer estrategias o soluciones para que se vayan disminuyendo los actos de discriminación. En la metodología, lo que hicimos fue lo siguiente. Se basó en una investigación de revisión bibliográfica y documental de fuentes confiables, como podría ser revistas, libros o tesis, así como estadísticas de estudios académicos, informes de organizaciones mundiales y casos específicos de la discriminación, lo que nos permitió abordar la problemática desde una perspectiva integral. Hablemos del contexto. México es un país con una rica diversidad cultural, aparte de donde las comunidades indígenas representan una parte fundamental para la identidad, como lo es para nuestro país. Sin embargo, dichas comunidades han sido atacadas y han enfrentado a lo largo del tiempo discriminación, exclusión, etcétera, lo que ha generado desigualdad tanto social y económica para ellos. Este problema persiste a pesar de avances legislativos como el reconocimiento constitucional de México como una nación pluricultural. Para empezar, tenemos que remontarnos al año 1519, época donde los españoles llegaron a México y conquistaron Tenochtitlán. Durante esa época, los conquistadores, empezaron con los pueblos originarios, ya que tenían diversas tierras en el país y riquezas, que era a lo que venían, haciendo así un acto de discriminación, ya que los hacían menos. Al momento en que los españoles llegan, tratan de inculcarles su cultura, perdiendo así y lenguas, cultura de las comunidades que habitaban en ese entonces, mostrándose así la superioridad de los españoles en ese momento, ya que perdimos varias lenguas y costumbres, ideologías que tenían aquellas comunidades en ese entonces. La diversidad lingüística. México está entre latinoamericanos los países con mayor diversidad lingüística. Sin embargo, la inclusión educativa de la población étnica aún enfrenta múltiples dificultades. Al terminar la revolución, el Estado mexicano pretendió unificar la identidad nacional de una población caracterizada por la diversidad lingüística. La forma para lograrlo era similar a través del lenguaje, que pronto se convirtió en una idea nacional promovido por José Vasconcelos, quien veía en el mestizaje poblacional el recurso modernizado para acceder a un orden demográfico
más homogéneo. Al igual, en términos lingüísticos, la noción del mestizaje en Vasconcelos estaba influenciada por ideas eugenísticas. Derechos humanos. En el siglo XX y principios del siglo XXI se han implementado nuevas reformas legales para proteger los derechos de las comunidades indígenas. Un ejemplo de esto, el artículo 2 de la Constitución mexicana, reconoce la autonomía y la cultura de pueblos originarios. Mientras tanto, la Ley General de Derechos Lingüísticos protege las lenguas indígenas. Pero sin embargo, en la práctica, estas leyes enfrentan limitaciones significativas debido a la falta de implementación efectiva y también el predominio de estructuras de poder excluyentes. La persistencia de la discriminación y la exclusión social nos demuestra que los avances legislativos no han logrado transformar completamente la realidad de las comunidades indígenas. En la actualidad. En el 2020, el INEGI realizó una encuesta donde el 9.4 de la población del país se identifica como indígena. Y a pesar de que estas comunidades indígenas contribuyen mucho al país, ya que aportan su cultura e historia, siguen teniendo dificultades, como la pobreza, la cual afecta al 69.5% de la comunidad indígena y el 27.9% vive en una pobreza extrema. Además, aún existen lugares o hay lugares donde se les sigue negando el acceso a diversos servicios como son la educación, la salud o la justicia. Eh, También la falta de representación política afecta mucho, ya que aumenta la exclusión hacia las comunidades y los estereotipos que se les hacen. Eh, Pasando con los conceptos para entender un poco más este tema, tenemos que saber qué es el racismo. El racismo es la creencia de superioridad de un grupo racial hacia otro, que lleva a la exclusión y a la discriminación. Eh, Esto lo podemos notar aquí en el país cuando las comunidades indígenas tratan de integrarse a la sociedad urbana, pero son marginadas debido a su lengua, su vestimenta o simplemente por su apariencia física, su apariencia. Esto genera prejuicios sociales y hacen que se vayan perdiendo más estas comunidades. También tenemos que tener en cuenta lo que es la xenofobia, que es el miedo o el odio la, hacia lo diferente, especialmente hacia personas de otro origen étnico. Continuando con otro concepto, tenemos la discriminación sistemática. Esta se refiere a un tipo de exclusión, desigualdad o trato injusto que no ocurre de manera aislada o puntual, sino que está profundamente arraigado en las instituciones, normas sociales y estructuras de poder de una sociedad. Este fenómeno no depende únicamente de las acciones individuales, sino que se perpetúa a través de sistemas organizados como política, leyes, prácticas empresariales, sistemas educativos, culturales y judiciales. Bien, como otro concepto tenemos la teoría del racismo estructural. Esto es un sistema en el que políticas públicas, las prácticas institucionales, las representaciones culturales y otras normas actúan de diversas maneras, a menudo reforzándose para perpetuar la desigualdad de los grupos raciales. Esto no es algo que pocas personas o instituciones decidan practicar, más bien es como una característica de los sistemas sociales, económicos y políticos en los que todos existimos. Otra de las teorías es la teoría del colonismo interno. Esta teoría corresponde a una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos. Dichos grupos, culturalmente heterógenos, distintos, si alguna diferencia específica tiene
respecto de otras relaciones de dominio y explotación, como conocidas también como ciudad-campo, clases sociales, etcétera. Es la heterogeneidad cultural que históricamente produce la conquista de unos pueblos por otros y que permite hablar no solo de diferencias culturales y urbanas, rurales, etcétera, en las clases sociales, sino de diferencias de civilizaciones. La estructura colonial se parece a las relaciones de dominio y explotación típicas de la estructura urbano-rural de la sociedad tradicional y de los países subdesarrollados, en tanto que una población integrada por distintas clases. La teoría de la colonialidad del poder es un enfoque conceptual que sugiere que las diferentes formas económico, político y social o cultural están estrechamente interrelacionadas y tienden a alinearse o reforzarse mutuamente. Según esta teoría, las élites controlan una dimensión del poder que suelen tener influencia significativa en los demás. Estrés y calidad de vida. Empecemos con el estrés. Es una respuesta física corporal y mental que ocurre cuando una persona recibe demandas externas o internas. Si bien puede ser positivo, llamado estrés agudo, si se persiste se convierte en estrés crónico, teniendo efectos negativos en la salud y el bienestar. La calidad de vida se refiere al nivel de bienestar general de una persona, considerando aspectos como la salud física, mental, social y emocional, además de factores como el trabajo y las relaciones y el entorno. La relación entre estos dos es tener una gestión efectiva del estrés, que es crucial para mantener una buena calidad de vida. Y una buena calidad de vida ayuda a afrontar mejor los desafíos que generan estrés. Las manifestaciones del racismo hacia estas comunidades indígenas se manifiesta de diversas formas, siendo las más importantes la exclusión social, limitando servicios básicos como la educación, donde los niños suelen ser objeto de discriminación, ya sea por su lengua o vestimenta. Salud, por la falta de protocolos culturalmente sensibles y teniendo exclusión hacia estas comunidades. Y las oportunidades laborales ocasionadas por prejuicios y estereotipos raciales. Causas de la discriminación. Estereotipos negativos. Las comunidades indígenas son percibidas erróneamente. Esto lleva haciéndose desde hace muchísimo tiempo y que lastimosamente se ha pasado de generación en generación, afectando su integración social y económica. 2. La desigualdad socioeconómica. Presentan condiciones de pobreza extremas, teniendo una gran desventaja en cuanto a competencia laboral o académica. Discursos de odio y xenofobia, en forma de comentarios hacia las comunidades o hacia su gente por su forma de vestir, su etnia o su lengua. Esto incrementa mucho su estrés en la calidad de vida. Impunidad. Con la falta de sanciones en casos de discriminación, permite que las conductas se mantengan sin consecuencias, normalizando el racismo estructural. Colonialismo histórico y estructural. Las relaciones pueden ser instauradas en el periodo de conquista continua, adoptando estas comunidades con una posición subordinada y marginándolas. Las consecuencias de la discriminación es la pobreza persistente, que es cuando la exclusión sistemática limita el acceso a los trabajos mejor pagados hacia estas comunidades. El impacto en la salud, que es cuando las comunidades indígenas tienen mayores índices de enfermedades por el entorno en donde viven y al no contar con bueno, al no serles fácil el acceso a la salud, tienen menor índice de mortalidad. La deserción escolar es cuando este,
por discriminación que se da en la escuela, ya sea por el tipo de lengua que lleva, la vestimenta, las costumbres, etcétera, hagan que el estudiante deje la escuela a una temprana edad. La falta de acceso a la justicia también es otro punto, que las barreras lingüísticas que tienen las comunidades indígenas, les dificultan el poder, defender sus derechos y ejercerlos, ya que a veces no se les toma mucho en cuenta. También está la erosión cultural, que es que a la constante discriminación que nosotros les estamos dando, lleva a la pérdida de lenguas, de tradiciones, de prácticas culturales, etcétera. También están el estrés y los problemas de salud. Estos se dan principalmente la constante exclusión que ellos viven, ya que al estar discriminándolos casi que seguido, pueden llegar a tener graves, problemas de estrés y, bueno, les puede afectar en su vida diaria. Y la violencia y el desplazamiento, simplemente ponemos como víctima a las comunidades indígenas, ya que nosotros solo llegamos a tomar su territorio, sin que nos importe, haciendo que pierdan su hogar y tengan una peor calidad de vida. Falta de representación política. Las comunidades indígenas enfrentan una gran desventaja en los espacios de toma de decisiones políticas. Esto se traduce en una exclusión que refuerza estereotipos negativos y limita su capacidad para defender sus derechos y proponer soluciones que atiendan sus necesidades. La falta de representación también tiene consecuencias profundas, ya que pues sin base en las políticas públicas, estas comunidades quedan marginadas en temas como educación, salud y justicia. Esto perpetúa las desigualdades y dificulta su desarrollo pleno. Y es fundamental promover la inclusión de líderes indígenas en estos espacios para garantizar que sus perspectivas sean escuchadas y también respetadas, y así ayudando a construir una sociedad más justa y equitativa. Aumento en los casos de discriminación. De acuerdo con la investigación que realizamos mis compañeros y yo, nos dimos cuenta que la discriminación incrementó significativamente los casos de racismo y discriminación hacia estas comunidades indígenas entre el año 2000 y 2024. Esta problemática se ha visto más en las ciudades, debido a la marginación de las comunidades indígenas y a la poca aceptación que éstas tienen al entorno urbano. Persistencia de estructuras de poder excluyentes. A pesar de los avances legislativos, como el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, la falta de implementación efectiva de estas leyes ha permitido que las estructuras de poder excluyentes sigan vigentes. Estas dinámicas perpetúan la pobreza y también restringen el acceso de las comunidades indígenas a servicios esenciales como la educación, la salud y la vivienda. Impacto en la calidad de vida. Si bien el mexicano promedio tiende a tener una buena calidad de vida, los mexicanos de las comunidades indígenas presentan tasas de enfermedades, desnutrición y exclusión sanitaria. De igual manera, con su salud mental, siendo de las personas con mayor estrés, ya que suelen ser minimizados, lo que agrava las desigualdades en el acceso a servicios médicos adecuados. De la educación intercultural. La educación intercultural es clave para fomentar el respeto hacia la diversidad cultural en México. Aunque su implementación ha sido limitada, este enfoque educativo puede ayudar a combatir prejuicios y estereotipos hacia las comunidades indígenas, promoviendo una convivencia más igualitaria.
Ya por último, para terminar, como conclusión, la investigación nos ha demostrado que la persistencia de estructuras de poder que fomentan la discriminación ha incrementado el racismo hacia las comunidades indígenas en México. Entre los 2000 y 2024 se identificaron manifestaciones de racismo como la exclusión social, la violencia, la apropiación cultural y la negación de derechos, reflejando una discriminación sistemática. Para justificar que todo esto ha sido mal, también hemos conseguido que las consecuencias son alarmantes, afectando la salud, la educación, el empleo, y esta problemática se requiere estrategias de intervención como la educación intercultural y políticas públicas inclusivas. Eso fue todo por nuestra parte. Agradecemos a atención.